Hola, soy Coral, estudiante del primer año del doble grado de Derecho y Criminología, y en este vídeo vengo a presentar mi trabajo etnográfico que ha tratado de la violencia intrafamiliar hacia los mayores desde el ámbito judicial. Bueno, pues para empezar, mi interés por este tema surge en una doble dimensión. En primer lugar, porque a mí en un futuro mi vocación profesional es dedicarme al ámbito judicial, desde alguna postura que todavía no tengo clara, y entonces he visto en esta experiencia del trabajo etnográfico una oportunidad para poder acercarme a este ámbito y entender mejor cómo funciona un juicio, porque he acudido a un juicio, cómo perciben no solamente las víctimas en el ámbito judicial, sino también los profesionales que trabajan en este ámbito y también cómo se abordan diferentes casos. Principalmente en este he abordado cómo se tratan a las personas mayores en el ámbito judicial, sobre todo cuando son víctimas de violencia intrafamiliar. Y después, la segunda dimensión es porque cuando se plantea el tema de violencia hacia las personas mayores en clase como el tema principal y comienzo a buscar para poder empezar el diseño del trabajo etnográfico, me doy cuenta de que se trata de un tema que está muy invisibilizado, que muy pocas personas han estudiado esto y que ocurre con muchísima más frecuencia, que esto también lo compruebo cuando acudo a la visita de prospección al Sistema de Atención de Víctimas de Andalucía, al SABA, en la Ciudad de la Justicia de Málaga. Y entonces pues me surgió el interés y sobre todo no solamente de visibilizar un fenómeno que está muy invisibilizado en sociedad, sino de conocerlo y de tomar conciencia sobre este fenómeno. Este trabajo principalmente se lleva a cabo en la Ciudad de la Justicia de Málaga, pero es verdad que muchísimos de los aspectos que se utilizan para las conclusiones, para el análisis de los resultados y que se utilizan también las reflexiones, se recogen durante el trabajo de campo pues en conversaciones informales de familiares y amigos, en conversaciones que surgen en el transporte público, reflexiones que tengo acerca de esto en diferentes momentos. Así que bueno, espero que os guste. Bueno, para empezar, mi pregunta de investigación y mi objeto de estudio, la pregunta de investigación es cómo se entiende y gestiona la violencia intrafamiliar hacia las personas mayores en el ámbito judicial y de qué manera influye la edad de las víctimas en la visión y en las prácticas de los profesionales en el ámbito judicial. Yo establezco como objeto de estudio no los casos en sí, sino las prácticas judiciales, los discursos profesionales y los procedimientos institucionales que acompañan a las víctimas durante todo el proceso judicial cuando son víctimas mayores de violencia intrafamiliar. Mi objetivo general es identificar cómo se define esta violencia y qué prácticas institucionales la acompañan, y específico establezco tres. El primero, analizar si la edad influye en la urgencia y en la credibilidad de los casos. Segundo, observar cómo se protege y acompaña a las víctimas mayores durante el proceso judicial. Y tercero, analizar los protocolos y procedimientos judiciales. Y mi hipótesis es que se trata con una menor urgencia y credibilidad los casos de violencia intrafamiliar hacia las personas mayores que cuando se trata de violencia intrafamiliar hacia víctimas que son jóvenes. Y esto es porque las denuncias de las personas mayores se perciben como más exageradas o menos relevantes. Entonces, la metodología que yo utilizo en mi trabajo es una metodología cualitativa porque nos permite analizar no únicamente el plano fáctico, el plano de los hechos, que esto se observa principalmente, por ejemplo, en el trabajo de campo en la página derecha, pero es el proceso judicial, el juicio al que acudo, muchas observaciones directas que realizo en transporte público, etc. Y después la metodología cualitativa nos permite también, digamos, acceder al nivel discursivo, y aquí no es solamente analizar lo que las personas dicen, sino lo que quieren decir, lo que piensan acerca de lo ocurrido, lo que piensan que deberían ocurrir. Y aquí se produce como un análisis muchísimo más completo de este fenómeno social. Bueno, con todo lo que se recoge acerca del trabajo durante el trabajo de campo, se llega a algunos resultados que yo destaco los más generales.
Primero, que los resultados muestran una brecha clara entre la teoría sobre la práctica judicial y lo que realmente se lleva a cabo en la práctica judicial. Una cosa muy relevante de mi trabajo es que las víctimas, cuando son personas mayores, se consideran víctimas vulnerables. Y las víctimas vulnerables tenemos principalmente 4: las personas mayores, los menores, las víctimas las víctimas de violencia de género y las personas que presentan una discapacidad. Entonces, para este perfil de víctimas se establecen algunas medidas como, por ejemplo, protocolos específicos, una reducción del tiempo de espera para la celebración de los juicios posterior a la denuncia, un acompañamiento psicológico a lo largo de todo el proceso judicial. Y aquí encontramos que mientras que a todas las víctimas vulnerables, sobre todo víctimas de violencia de género y menores, se aplican protocolos específicos, esta reducción de tiempo, un acompañamiento psicológico, esto contrasta con la realidad de las víctimas de personas, cuando son personas mayores, de víctimas de violencia intrafamiliar. En nuestra entrevista al juez, a la abogada, a la psicóloga del SABA y a la víctima de violencia intrafamiliar, podemos ver que muchas veces estas medidas no se llevan a cabo. La víctima de violencia intrafamiliar que pasa por un juicio nos confiesa en la entrevista que ella se sintió muy sola al denunciar, que desconocía por completo el SABA, que es el Servicio de Atención a la Víctima de Andalucía, y que se encargan principalmente de ese acompañamiento psicológico durante todo el proceso. Que es verdad que presentó una reducción del tiempo de espera porque después de la denuncia solo tuvo que esperar un mes y medio, 2 meses para la celebración del juicio, pero eso, que en ningún momento recibió ayuda psicológica, no existen en el marco judicial protocolos específicos para víctimas cuando estas son personas mayores víctimas de violencia intrafamiliar. Entonces, hay muchos casos que se archivan, que se tratan como conflictos familiares ordinarios, que muchas veces no llegan ni a juicio, simplemente se quedan en una mediación o que no se activan recursos de manera sistemática. Se observa que la edad influye directamente en la urgencia, esto nos lo dice el juez, en la urgencia con la que se perciben los casos, en la credibilidad otorgada porque se considera que las personas mayores tienen una mayor dificultad para recordar bien los hechos, que son más susceptibles, etc. Entonces se perciben como no vulnerables, como delicados, sino vulnerables como incapaces. Y entonces las conclusiones a las que llego yo las divido en 3 partes. Primero, conclusiones desde la dimensión judicial, desde la dimensión social y después como una conclusión ya más general. Para empezar, yo analizo cómo se percibe la violencia intrafamiliar cuando la víctima es una persona mayor desde el ámbito social, porque el derecho es un reflejo de la sociedad. Entonces, como nos dice el juez en la entrevista, cuando no se le da visibilidad a este fenómeno social en la sociedad, entonces el derecho tampoco lo reconoce. Pero claro, yo aquí llego a una conclusión durante mi trabajo de campo y es que es verdad que el derecho es reflejo de la sociedad, pero si la sociedad no considera un problema que está existiendo, entonces el derecho debería tener la obligación de reconocerlo, visibilizar que esto ocurre en la sociedad, entonces la sociedad dejaría de estar tan invisibilizado, le daría más visibilidad. Y entonces en la dimensión judicial se observa, como ya he dicho previamente en las conclusiones, una contradicción entre lo que establece la teoría y la práctica, que las medidas existentes se adoptan de manera puntual, pero no en todos los casos y no está sistematizado, y esto confirma que la justicia reproduce jerarquías sociales, que es lo que acabo de mencionar. No se le da la visibilidad cuando a la sociedad no se la da. Después tenemos la dimensión social, que la invisibilidad judicial tiene su origen en una invisibilización social por la autosubestimación y dependencia que se otorga automáticamente a las personas mayores. Pérdida de autoridad social cuando
hay una persona mayor que se otorga automáticamente a la vejez. Esto lo podemos ver en el caso recogido en el trabajo de campo de la orientadora y la abuela, que la abuela va a preguntarle qué hace con su nieto que no respeta sus límites y no la tiene como una figura de autoridad. Y después también valores modernos centrados en productividad y utilidad característicos de la modernidad, hacen que las personas mayores no sean reconocidas como productivas o como importantes en sociedad. Entonces todo esto hace que sus problemas se perciban como menos urgentes, menos graves y menos creíbles. Entonces mi hipótesis se confirma. La atención judicial hacia personas mayores es menor, reproduciendo sesgos de edad en la práctica judicial. Y entonces para revertir esa situación es imprescindible visibilizar socialmente protocolos judiciales específicos, formación profesional de los profesionales justamente en este ámbito, coordinación institucional entre todos, como por ejemplo pasa en los casos de violencia de género, y acompañamiento real a las víctimas. Así que bueno, estas han sido las principales conclusiones a las que he llegado.